Bueno, muy buenas tardes. Eh, yo soy Claudia Vidal y vamos a ver hoy el tema de imágenes satelitales. Esto está enmarcado en el ciclo de capacitaciones para escuelas medias rurales del año 2020. Bueno, como ustedes saben, las imágenes satelitales constituyen técnicas de percepción remota. ¿Y qué decimos cuando decimos técnicas de percepción remota? Que permiten recolectar información sobre un objeto o área sin tener un contacto físico con el objeto. Uno de los usos de la percepción remota es la teledetección. Y la teledetección espacial es aquella técnica que nos permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde sensores que están instalados en plataformas espaciales. Un poco para entender cómo es los sistemas de teledetección, empezamos con una fuente, que es la fuente de energía, que emite, irradia sobre una superficie, sobre la cubierta terrestre, y esta energía que choca con los distintos tipos de cobertura es captado por un sensor y después es bajado al sistema de recepción. Allí, mediante software específico, se hace un tratamiento digital y después podemos obtener mapas de cultivos para los usos que nosotros queramos darle. En general, desde la antigüedad, los usos de la percepción remota han sido con fines militares, para el tema de buscar estos focos ante el problema de los riesgos que existe de estos ataques internacionales en las guerras que ha llevado algunos países. También para la planificación del uso de la tierra urbana e industrial y para el estudio del suelo agrícola y los cultivos, como así también desastres naturales y fenómenos meteorológicos. Esto entre otros, porque tienen más uso. Entonces, nosotros sabemos que hay tres formas de teledetección. La más común, que vemos donde la energía solar emite en una longitud de onda esta energía, toca con las distintas cubiertas de la superficie terrestre y es captado por un sensor que está en el espacio. Sin embargo, hay otros tipos que se llaman eso sería el fenómeno de reflexión, ¿no? La energía que se refleja. Sin embargo, hay otros donde los sensores emiten esta energía, choca con las distintas coberturas de la superficie terrestre y la misma esta energía es captada de nuevo por el sensor que la emitió. Y la otra es la emisión terrestre. Entonces, nosotros llamamos sistemas pasivos o activos, y los sistemas pasivos son los que permiten que la fuente de energía es la del sol, o surge de fuentes naturales como el sol, la tierra y otros cuerpos calientes, y los activos son los que generan su propia energía en forma artificial, iluminan, es lo que veíamos, el fenómeno de reflexión, emisión, ¿no es cierto? Y que en general son los sistemas radar de apertura sintética los más importantes. Entonces acá vemos cómo es la energía del sol, cómo se refleja o se emite a las distintas cubiertas, como puede ser un bosque, como puede ser el agua, como puede ser la vegetación, los suelos, los caminos, las áreas, y es totalmente distinta la energía, o sea, que se refleja por parte de las distintas coberturas. Esta capacidad que tienen las distintas coberturas de reflejar esa energía, esa información que tenemos nos permite poder diferenciarla, porque va a depender de las características de la cobertura que ha sido reflejada.
Por otro lado, las imágenes radar, que son las que se emiten en energía artificial, acá lo que importa es que emite una longitud de onda, o sea, tiene que ver también con la longitud de la onda, con la posición en la que está. Y esto lo que permite es se emite sobre una superficie y después hay una parte que se refleja y hay solo una porción de esa parte que es captada de nuevo por el sensor. Entonces, para que nosotros tengamos una idea de qué es el espectro electromagnético, si nosotros, o sea, los humanos, nuestros ojos ven en el espectro visible. Nosotros vemos solamente los objetos a partir de la iluminación del sol y en este rango de ondas, pero las distintas vegetaciones no solamente se reflejan en esta longitud de onda, sino también tenemos información en el infrarrojo cercano o medio, que después lo vamos a ver con más detalle, que son donde sobre todo los vegetales pueden reflejar en esa longitud de onda. Y por otro lado, como veíamos, los sistemas que emiten su energía de manera artificial son los llamados radares, digamos, y la longitud de onda, acá estamos hablando de centímetros y acá estamos hablando de micrómetros, para que tengamos una idea de los diferentes niveles y el rango de longitud de onda. En esta parte es donde vemos las imágenes satelitales de los sistemas ópticos, o sea que son pasivos, que dependen de una energía que los refleje como el sol, y en este rango de ondas están las imágenes radar, que son las imágenes, los sensores activos que generan su propia energía artificial y de acuerdo a cómo se disperse o cómo se devuelve el sensor, vamos a tener la información. Un poco para mirar cómo es el comportamiento, en esto vemos la energía reflejada, ¿no? Y en el eje de las X vemos la longitud de onda. Lo que vemos es que el agua absorbe demasiado, o sea, refleja muy poco, no vemos ninguna curva de reflexión. Y cuando vemos la vegetación tiene un pico en la parte de donde emite en el verde, por eso nosotros vemos la vegetación de ese color, y además tiene un pico en el infrarrojo, y eso nos puede dar esta parte acá que nuestros ojos no pueden ver, pero sí los sensores que nos dan las imágenes satelitales pueden captar esta información, nos pueden permitir poder clasificar entre los distintos vegetales. Y por otro lado, por ejemplo, el caso del suelo se mantiene más o menos estable en los distintos niveles del infrarrojo. Bueno, por otro lado, los radares, que en realidad se llaman radares de apertura sintética, tienen distintas longitudes de onda y esto, dependiendo de esta longitud de onda, va a penetrar más a través de la vegetación o el suelo. Entonces, por ejemplo, hay las bandas que nos van a interesar del radar, son la L, la C y la X, y si ustedes ven acá abajo, la X penetra bastante poco, la C penetra un poquito más, pero a nivel de cobertura, y la banda L puede tener información hasta de humedad de suelo. Como ustedes estuvieron viendo en el día de ayer, después lo vamos a ver con más detalle, se ha instalado un sensor que va a captar, va a medir en banda L y podemos tener información sobre humedad de suelo, penetra la cobertura de los bosques y también puede dar información para agricultura. En el tema de la banda C, más que nada tiene que ver con agricultura y con el estudio de los movimientos de los océanos. Y la banda X también
es de alta resolución y más o menos da permite tener información de ese tipo. Bueno, entonces un poco para mirar qué tipo de información y dónde la podemos encontrar o dónde podemos acceder a estas imágenes de radar o aquellos datos de radar, y acá figuran cuáles eran los antiguos, donde hay información. Los que están señalados con este alito verde indica que son de acceso libre. Nosotros teníamos acceso al Sentinel-1, que nos da información, y ahora a nivel de futuro y de lo que está en este momento, están las distintas, en el 2021 y en el 2021 va a haber dos satélites, uno de biomasa y el NISAR, y también el RCM, pero lo más importante acá que vemos nuestra banderita argentina, que son el SAOCOM de 2018, que este es un satélite argentino de observación de la Tierra, que mide la humedad del suelo, que se va a utilizar también para aplicaciones en emergencia, detección de derrames de hidrocarburos en el mar y el seguimiento de cobertura de agua durante las inundaciones, esto es con cooperación con Italia. Así que un poco para saber también dónde estamos como país, es muy importante lo que se ha producido ayer, si ustedes han alcanzado a ver por televisión el lanzamiento de la parte del SAOCOM 2B. Bueno, y en Argentina, para mayor información sobre los satélites argentinos y sobre los productos accesibles, acá está la página web de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que nos permiten brindar información sobre cuáles son las misiones, sobre las aplicaciones de la información satelital y sobre los productos SAOCOM. A ustedes les interesa un poquito más. Entonces, en la CONAE, ahí se ven qué información está hoy disponible de los distintos satélites. Bueno, entonces, para ver un poco cuando vemos una imagen satelital, nosotros cuando vemos una imagen satelital es como las fotos que sacamos con la pantalla del celular o demás. Si nosotros hacemos un zoom, va a llegar un momento que vemos todo como que se pixela. ¿Qué es esto que se pixela? Estamos hablando de la resolución espacial que tiene una imagen satelital o un sistema sensor. Es el objeto más pequeño que puede ser distinguido sobre una imagen y eso se denomina píxel. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que cuando nosotros a igualdad de energía reflejada, ese valor es que es similar me da el valor similar entre uno y otro píxel, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor para los satélites, por ejemplo, meteorológicos, de 5 kilómetros? Para las MODIS es 250. Después vamos a ver bien. Los Landsat más o menos están en 30 metros. El Landsat 8, o sea, estos son los distintos Landsat a través del tiempo. Hay unas imágenes del Sentinel que tienen 20 metros. Las Spot también hay de 10 a 20 metros. Y también tenemos las iconos que es de 0,84, o sea, menos de 1 metro. Y ahí si nosotros vemos el nivel de detalle comparativo, esto es una resolución de 1 píxel a 1 metro y esto es a 30 metros pixelado como lo veíamos, ¿sí? Si nosotros bajamos un poco el zoom, digamos, podríamos ver de otra manera la de 30 metros. Pero para que lo vean en escala, pueden ahí distinguir este tema. Bueno, las otras resoluciones son las espectrales. ¿Qué significa esto de espectrales? Es la cantidad de bandas que puede distinguir un sensor. Entonces nosotros tenemos desde 3 bandas, como en las imágenes Spot, que nos da información de verde, rojo, infrarrojo, 7 bandas en Landsat, que es azul, verde, rojo, infrarrojo cercano, medio y térmico, y así sucesivamente van aumentando las bandas. La resolución temporal. ¿Qué es esto de la resolución temporal? Es la frecuencia de cobertura que proporciona el sensor.
O sea, es la periodicidad con la que ésta adquiere imágenes en la misma porción de la superficie terrestre. Por ejemplo, los meteorológicos pasan cada 30 minutos o 12 horas y en general los de los recursos naturales cada 16 días. Bueno, a ver, entonces un poco para ir a mirar qué pasa con la energía esta reflejada. Si nosotros nos ponemos a pensar en una hoja, ¿qué pasa en la parte de una hoja? Ustedes habrán visto que la hoja tiene una epidermis y tiene una parte que se llama mesófilo, ¿no? Y ahí adentro es donde se produce el fenómeno de la fotosíntesis, donde la planta a través de la energía del sol forma su propio alimento y demás que habrán estudiado en la escuela. Lo que nosotros vemos en una hoja es que absorbe la energía en las bandas rojo, verde y azul, ¿sí? Y también en el infrarrojo, que es esta blanquita, digamos, y refleja en la banda verde y en la banda infrarrojo. Entonces, cuando nosotros queremos caracterizar, por eso hoy mostrábamos esa curvita, si se acuerdan, que se veía algo más elevado en energía reflejada en el pico del verde y en el pico del infrarrojo. Bien, entonces, nosotros un poco para saber dónde están estos satélites, por ejemplo, el Landsat están en la constelación matutina, el Landsat está, el Landsat, el SACSE, que también lo tenía, es un satélite argentino, y el Terra, que es donde están las MODIS, utilizan la misma constelación. Y un poco cuando nosotros subimos las bandas, trabajamos con esas bandas, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros por ahí vemos una imagen de este tipo, pero lo que se hace es un procesamiento donde se van ubicando las bandas de acuerdo al objetivo, a la combinación de bandas va a ser de acuerdo al objetivo de lo que queremos estudiar, y ponemos en cada canal del rojo, verde y azul, en estos canales para hacer una imagen compuesta, lo que necesitamos ver. Entonces, esto de las bandas espectrales versus los colores, de acuerdo a cómo queremos ver o qué queremos dejar en manifiesto, están las distintas combinaciones. Esta es una imagen en color real de la zona del norte de Santa Fe. Y lo que pueden ver también en esos puntitos así son nubes del sistema de lagunas encadenadas, ¿no? Acá está, esto es el arroyo del Rey, esto es Reconquista, Avellaneda, Reconquista, este es el arroyo Malabrigo. Y entonces, acá un poco para repasar las firmas espectrales, lo que habíamos visto hoy. Cada superficie de la Tierra refleja y absorbe energía en diversas formas. La firma espectral representa la forma única en la que una superficie refleja la energía y se caracteriza en una gráfica que es un porcentaje de reflectancia en el eje de las Y y el largo de la longitud de onda en el eje de las X. Por ejemplo, la vegetación verde y saludable va a absorber los largos de onda en el azul y en el rojo y van a reflejar en el verde y en el infrarrojo, como habíamos visto hoy. Y un poco para ver cuáles son las aplicaciones de estos índices de vegetación, es que lo que se hace es, se divide píxel a píxel los niveles digitales de dos o más bandas y se utiliza, por ejemplo, para mejorar la discriminación entre dos cubiertas con comportamiento reflectivo distinto, por ejemplo, suelo y vegetación, en el espectro visible y en el infrarrojo cercano, o para reducir el efecto de relieve, ya sea pendiente o orientación, cuando se caracterizan las diferentes cubiertas. Entonces, el índice verde es un índice que se establece entre el infrarrojo menos el rojo
sobre el cociente de eso sobre el infrarrojo más el rojo. Entonces nosotros vemos que cuando hay alta cobertura vegetal es mayor la energía reflejada en el infrarrojo que en el rojo. Sin embargo, cuando es baja la cobertura vegetal cobra más relevancia el rojo que el infrarrojo en composición relativa, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ver qué pasa con la vegetación sana, vemos que tenemos un pico acá en el visible y otro en el infrarrojo con el tema de la clorofila. Entonces vemos que hay una diferencia muy importante. O sea, acá estaba el verde, pero acá está el rojo, que es muy baja lo que se refleja, ¿no? En cambio vemos si la vegetación está enferma o está seca, vemos que aumenta la proporción de reflexión en el rojo y disminuye en el infrarrojo, y esto nos da una idea de un menor valor de índice verde. En cambio el suelo se mantiene aproximadamente constante. Acá vemos la evolución, y acá hay un error en las fechas, perdón, pero esto es octubre 2010, enero 2011 sería, abril y marzo del 2011. Acá esto es en un sistema de arroceras, acá lo que se ve en un color bastante clarito, celeste clarito, está recién emergiendo el cultivo. Acá ya está bastante cercano a floración, con alta cobertura de suelo y un alto valor de material vegetal, con un índice verde alto. Recuerden esto y después vamos a ver los valores de índice verde en la imagen. Acá ya estamos empezando a madurar, se ve en un color azulado las arroceras. Esto que está más rojito todavía está más, no tan maduro como con respecto a esto, y ya después se ve el rastrojo cosechado en abril. Entonces, un poco que veamos, si nosotros tuviéramos que hacer un relevamiento entre los distintos tipos de cobertura usando las imágenes estas satelitales con sensores ópticos versus el radar, nosotros vemos que en los ópticos la energía reflejada por la superficie va a depender de la estructura de las hojas, la pigmentación y la humedad, y hay productos visibles en largo de onda desde el visible hasta el infrarrojo, consistiendo en varias bandas de datos dependiendo del sensor, y solamente pueden ver el dosel superior del bosque porque este bloquea el sotobosque. En cambio, en las imágenes radar, la energía de las microondas dispersada por la vegetación va a depender de la estructura y el contenido de agua y humedad de la superficie. Los datos usualmente consisten en una o dos bandas, no como el otro que tiene muchas más, y la señal puede penetrar el dosel proveyendo información de las condiciones de suelos o su estado de inundación. Por otro lado, vamos a ver otro tipo de imágenes, que son las imágenes MODIS de un sensor, que lo que hace nos permite, ya nos da un producto. Este producto tiene una visita de 1 o 2 días sobre el mismo lugar, tiene una resolución de 250 metros, o sea que es 0,5 hectáreas. Y hay productos gratuitos en la web que ya están calibrados y hay bastante información sobre las bondades de. Entonces, ¿qué hace este compuesto de máximo valor? Lo que hace, a través del tiempo, a lo largo de 16 días, toma el mejor valor, el mejor valor del píxel de cada uno de ellos y hace una composición, toma un solo valor que es el promedio de esos 16 días, ¿sí? Y lo que nosotros nos permite ver con esta información es mirar qué pasa con las firmas fenológicas. ¿Y qué es esto de en las firmas fenológicas? Es que el nivel de reflexión al principio o al inicio del cultivo, cuando está en siembra emergencia en la parte
la primera parte. Después, cuando ya empieza a mucha acumulación o llegar a la madurez, en un estadio de previa floración, ¿no? Y después la senescencia y después ya llegamos a la dormancia. Estos serían la curva típica fenológica de los cultivos, y cada cultivo va a tener su forma fenológica. Por eso es importante poder establecer estas firmas fenológicas para poder discriminar en los distintos cultivos. Acá vemos, por ejemplo, esta es una imagen de un mosaico de los 4 departamentos del norte de Santa Fe, con un mosaico de imágenes, con muchas imágenes de varios tiempos. Acá tenemos las arroceras, después lo vamos a ver en mayor detalle en San Javier. Acá una imagen está muy pixelada, pero acá se ven cómo se visualizan. Esto es de más o menos agosto a septiembre del año siguiente, es un año calendario, ¿sí? Y acá nosotros tenemos el recorrido de lo que fuimos viendo a lo largo de la ruta 1. Y estas son las firmas, si bien acá no se asusten, pero nosotros hicimos una clasificación, en este caso de 40 clases, son las distintas firmas que nos interesan visibilizar. Entonces las vamos analizando una por una y vemos dónde aparece. Las que están más abajo están más vinculadas con la vegetación acuática, y estas que tienen un pico pronunciado generalmente están asociados a los cultivos. Entonces, en esta, si bien no se alcanza a ver, pero empieza a ver, acá está primera y segunda quincena de agosto, septiembre, octubre, noviembre, etcétera, cómo va la formación. En este caso, no se asusten, pero esto está en una proyección sinusoidal, que son como vienen las imágenes MODIS, que lo primero que hacemos es clasificarlas así y después hacemos la reproyección al sistema de coordenadas que tenemos en nuestro país. Bueno, y un poco como hoy les decía, que se acordaran del tema del índice verde y cómo se veía. Esto es en el caso de octubre, donde veíamos que era clarito, que recién se empezaba a ver un poco, se empezaba a cubrir el suelo. Entonces esto es el índice verde. Si ustedes ven acá los valores, esto es para el 19 de octubre, por ejemplo, y lo que se ve es que el rango de valores está entre 0,07 y 0,15. ¿Se acuerdan? El índice verde va entre 0 y 1. Y el tema de la vegetación empieza, para verla, tenemos alguna partecita un poquito verde ahí entre 0,15 y 0,4, y todo lo demás, que no es donde está la rosera, tenemos un valor mayor de índice verde. En cambio, si vemos la siguiente, acá ya estamos en enero, acá estamos en momento de máxima floración. Como ven, se ve muy parejo estos lotes que están en una máxima productividad. Ya después en marzo ya vemos que empiezan a madurar, entonces algunas partes todavía tienen algo, las que están más atrasadas, y ya estas prácticamente ya están en madurez, ¿sí? 12 de marzo. Llegar al 13 de abril ya prácticamente con la mayor parte ya en senescencia, donde se refleja los rastrojos. Bueno, entonces el tema de las imágenes satelitales, como conclusión, posibilita un seguimiento histórico de un área en particular de secuencias y estado de cultivos, zonas navegables y erosión, y la intensificación de su uso permitirá ajustar y validar y explorar otras aplicaciones para el sector agropecuario. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya servido. Estamos a disposición para cualquier consulta. Les dejo un saludo muy grande